Contame un poquito el escenario, cómo estás viendo todo esto. Bueno, yo antes de venir para acá recordaba un poco nuestras primeras conversaciones cuando asumió este gobierno, ¿no? Sí. Principios del 2024, fines del 2023. Un poco charlábamos como posibilidad o como escenario que la economía de alguna manera se empiece a dividir en dos, decíamos, ¿no? Van a desarrollarse y crecer sectores económicos que requieren poca mano de obra en relación a la inversión de capital que necesitan y van a mermar actividades que requieren mucha mano de obra. Bueno, efectivamente eso es algo que viene sucediendo. El balance del 2025 ha sido de una economía que creció alrededor de un 4,6%, pero impulsada por estos sectores que te mencionaba. Solo 4 sectores de la economía crecieron por encima de ese promedio. Sí. Y la gran mayoría de los sectores estuvieron o por debajo o los que tienen más que ver con el empleo, ¿no? Con la utilización de mano de obra, más intensivo en mano de obra, esos cayeron principalmente. Yo estoy hablando de la industria, de todos los productos manufactureros, de la industria pesada, incluso la construcción de maquinarias. Todos esos sectores fueron a la baja. Los que fueron al alza tienen que ver con la energía, con la minería, con el agro, ¿sí? Que son estos sectores que de alguna manera aportan a la economía, por ejemplo, en la generación de divisas cuando se exporta, pero cuando hablamos de la situación interna del país, son sectores que requieren menos trabajo. Claro. Lo que está sucediendo, o pareciera confirmarse, es este escenario de una Argentina fragmentada. Incluso así lo llamó la Fundación Mediterránea. No es ningún tanque de pensamiento de la izquierda ni nada por el estilo, sino que la Fundación Mediterránea un poco diagnosticó que lo que hay es una economía fragmentada en este sentido. Dos realidades, sectores que crecen y que les está yendo bien, que el lado negativo, si se quiere, que tienen es que no son los sectores que generan trabajo y por ende que movilizan la economía, movilizan el consumo. Y por otro lado tenemos una industria que en la gran mayoría de los subsectores viene a la baja. Sí. Y eso tocando lo negativo dentro de lo que son las empresas, ¿no? Bueno, estamos hablando de que si vamos a bajar un poco y dar nombre, tenemos Whirlpool, tenemos empresas Fatio, tenemos empresas de muchísima trayectoria que han cerrado las puertas, ¿no? Y llevándote un poquito a esta fragmentación, eso cierran puerta para no perder plata y después, porque de Fatio es el mismo dueño que tiene aluminio, o sea, convengamos que el tipo plata no puede perder, o sea, pero ¿por qué cierran las empresas en Argentina? En general hay una proyección de ventas, ¿no? Y una proyección de escenarios, y las empresas también contratan a sus asesores económicos y financieros para que puedan de alguna manera prever qué puede suceder con la economía. Y claro, cuando prevén que no van a vender, también la realidad un poco golpea. Mucho se habla sobre todo desde el oficialismo, se habla de la reconversión, ¿no? De bueno, te venías dedicando a esto, dedicate a otra cosa. Eso a veces no es tan fácil. Sí, en el caso de este tipo de conglomerados que pueden redireccionar su flujo de capital de una actividad a otra. Después es cierto que a nivel agregado nosotros tenemos menos del 60% de la capacidad industrial utilizándose. Eso quiere decir que tenemos, dicho mal y pronto, tenemos fierros que están guardados. Claro. ¿Sí? Y ese es el problema de alguna manera, descapitalización que sucede cuando la industria empieza a cesar sus actividades, ¿no? En detrimento de sectores que no movilizan tanto, como puede ser la intermediación financiera, que sí le ha ido muy bien. A los bancos le ha ido muy bien, a las billeteras virtuales le ha ido muy bien. Esto no quiere decir que haya que ponerse en una posición de decir es una cosa o la otra. Cada actividad cumple su rol, sí, ¿no? El tema es que a lo que se apunta generalmente cuando se busca el crecimiento económico es a un crecimiento equilibrado. Que vaya creciendo actividades que son generadoras de inversión, que generan dólares, que generan exportación, y que al mismo tiempo vayan creciendo actividades que generan consumo, generan trabajo.
¿sí? Vos sabés que estaba leyendo hoy a la mañana en Infobae, justamente, voy a ver si, por el tema de la baja, justamente que estás hablando vos, de la billetera virtual y que se está metiendo también en los capitales, o sea, las financieras y bancos, que la merma de capitales y como que se está frenando, se ha enfriado mucho lo que es el común que uno que conoce de los bancos, ¿viste? El flujo de dinero. Eso se debe ¿por qué? Porque hay una estanflación, porque hay una cuestión más de falta de divisa o de falta de liquidez en la gente. ¿Cómo es eso? Bueno, hay dos factores, si se quiere, ¿no? Porque uno tiene que ver con el crédito, llamémosle más destinado a empresas o el crédito más productivo, obviamente que en un contexto en el que la industria está al menos cuidándose, sí, si es que no retrocediendo. En muchos casos estamos hablando de que 16 subsectores de la industria fueron a la baja, con algunos que cayeron durante el 2025 hasta un 18%, ¿no? Sí. Eso quiere decir que no van a ir a buscar tanto financiamiento, ¿no? Y por ende hay un problema ahí en cuanto a la capacidad de movilizar recursos del sector financiero. Sí, el sector financiero le viene yendo muy bien porque tenemos una estabilización de la inflación de alguna manera y tasas de interés que están por encima. Disculpame que te interrumpa. Acá encontré, ahí en tiempodepoder.com.ar, que es el diario de acá del programa, que lo tenemos hace ya más de 7 años, alerta de deuda. La mora en billeteras virtuales y financieras ya ronda el 25% y golpea a los hogares argentinos. Así que el atraso en pago de créditos no bancarios se disparó y advierten por un deterioro acelerado de la capacidad de pago. Eso traducido en el día a día, ¿cómo sería? Hay una sucesión de elementos, ¿no? Hay dos como elementos centrales, me parece que venimos de años donde el consumo ha estado muy golpeado, es decir, ¿qué nos pasa en la cotidianeidad? Y que cada vez buscamos más precio, que tratamos de recortar algunos gastos, si nos dábamos algún gustito tratamos de que no, nos cuidamos más en ese sentido, el consumo viene bajando. No baja abruptamente el consumo, no. ¿Por qué? Porque hay mucha accesibilidad de endeudamiento. Hay una cifra alarmante, esta cifra es de hace varios meses, no es de ahora, que más del 70% de las familias deben 3 veces su ingreso mensual a la tarjeta de crédito, a Mercado Pago, a las billeteras virtuales. Esto es un monto muy alto para una familia que vive del salario, por ejemplo, ¿no? Seguro. Tiene un doble juego esto. El crédito, el endeudamiento, está sosteniendo el consumo. Es algo que, por ejemplo, en San Luis lo vemos mucho con las promociones bancarias de 2 o 3 días de la carne, de la ropa. El endeudamiento está sosteniendo, hay ciertos subsidios por vía del crédito para sostener el consumo. La contracara de esto es que las familias están empezando a no poder pagar. Ni siquiera eso. A pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, a no poder pagar la deuda que tenés en la billetera virtual. Y está en niveles que son alarmantes. Supera el 25% en el caso de las billeteras virtuales. Las billeteras virtuales no son el principal prestamista de la familia, son los bancos, por las tarjetas de crédito, pero 25% es un porcentaje altísimo. Muchísimo. Es decir, un cuarto de las personas que se endeudaron con las billeteras virtuales no están pudiendo pagar, 1 de cada 4. Y en el caso de los bancos, ronda el 10%, pero los bancos significan en volumen mucho más crédito por las tarjetas de crédito, por todas estas dinámicas, ¿no? En promedio siempre se mantiene la morosidad en el 3%. Y estamos hablando de que en el caso de los bancos está llegando al 11%. Eso es preocupante. Recientemente, ahora, entre ayer y hoy creo, salió un informe de Moody's. Moody's es una de las grandes calificadoras de riesgo del mundo. Hay 3 en el mundo. Moody's es una de ellas. Y alertó sobre este tema. Dijo, está siendo preocupante el nivel de morosidad en el endeudamiento de las familias argentinas.
Eso obviamente tiene un impacto sobre las cotizaciones de las billeteras virtuales en la bolsa, sobre el sector financiero, y por eso vemos este tipo de movimientos. Lo que hay detrás del informe de la calificadora de riesgo es que prevé que para el 2026 no mejore esta situación. Y eso es lo que más preocupa. Dentro de las causas que pone Moody's como calificadora de riesgo de esta alarma sobre la morosidad en el endeudamiento, pone 3. Una es la disminución del consumo, la otra es la desaparición de los mecanismos de licuación de la deuda, es decir, que las tasas de interés estén muy por encima de la inflación. Sí. Antes había endeudamiento, pero como la inflación era un poco más alta que tu tasa de interés, medio que la deuda aflojaba en el mediano plazo, ¿no? Y la otra tiene que ver esto con las tasas reales positivas, es decir, las tasas a las que están tomando crédito las familias argentinas son muy altas, y eso, cuando vemos que los salarios no avanzan a la misma velocidad, que la capacidad de compra no avanza a la misma velocidad, genera estas consecuencias. Nosotros hablamos en muchas de las veces que estuvimos al aire de lo que es el salario real, lo que debería cobrar un asalariado a lo que está cobrando. Esa brecha, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, hoy. Promedio, depende promedio de los sectores. Sí, no vamos a hablar de metalúrgica. Hay sectores que han perdido entre Sí. 50 y 80% de que eso nunca va su a salario recuperar, real. obviamente. Es muy difícil recuperarlo de golpe. Sí, cuando miramos el salario real en términos generales de la economía, que el salario real, dicho rápidamente, es medido en capacidad de compra. No es cuántos pesos yo cobro, sino cuánta capacidad de compra tengo cuando obtengo mi salario. Sí. En lo que va del gobierno, el salario real tuvo una caída muy brusca en la devaluación de diciembre del 2023, que en términos de la política, el gobierno pudo atribuírselo, al menos en la narrativa, al gobierno anterior. Dijo, esto es lo que había que hacer. Sí. Hubo una pérdida muy grande del salario real, pero quizás no pagó los costos del gobierno, sino que dijo, esto es culpa del gobierno anterior. Ahora, estos últimos meses, ha comenzado a descender nuevamente el salario real, y acá sí aparece, en términos de proyecciones, quizás un elemento que puede ser relevante a futuro, porque esta vez ya no podría decir el gobierno que es no por le la puede echar la política culpa económica de otro. No puede echarme la culpa atrás. Esto, como para tener un parámetro, Sí. hoy el salario real está al mismo nivel de noviembre del 2023. ¿Sí? Si recordamos noviembre de 2023, había un proceso inflacionario Importante. muy, muy alto, había una crisis muy grande en ese sentido, que de hecho creo que fue uno de los elementos más importantes de la derrota del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, hoy volvimos a ese nivel. El salario real tuvo un pico a la baja muy fuerte y una recuperación durante algunos meses, se estabilizó y hoy empezó a retroceder nuevamente. Claro. No todo es... 2 más 2 no siempre es 4, porque las tendencias políticas y sociales pueden cambiar y los contextos cambian, pero sí, generalmente, cómo se desenvuelve la capacidad de compra de la gente repercute en el humor social, en la realidad política y en la realidad social del país, ¿no? Damián, se nos acabó el tiempo. Clarísimo. Estamos en el horno, loco. Está complicado. Está complicado, estamos en el horno. Pero bueno, no es bueno ser pesimista, pero está complicado. El túnel todavía no se ve la lucecita al final, ¿viste? Estamos complicados. Damián, gracias. Gracias a vos, Fede. Seguramente vamos a estar. Ya sos parte del equipo ya de Tiempo de Poder y agradecido sinceramente. Por supuesto, y felicitaciones nuevamente por esta nueva temporada. Gracias. Emma, querido, muchísimas gracias. Emma Torres en los controles, el ingeniero que tenemos nosotros en el manejo, Daniela Mendoza se incorpora al staff, ¿sí? Aquí de Tiempo de Poder. Gracias también, quien te habló, Federico Velázquez. Hicimos Tiempo de Poder, aquí por San Luis Streaming. Por la 88.1, agradecidísimos también con BMI y la 99.9, que es FM San Luis. Nos estamos reencontrando acá 7 días. Chao.
corazón alegre de febrero, quiero un corazón en un compás legüero, quiero un corazón, y cuando pierda mi rumbo quiero tu corazón.